protegerme. ¿Crees que no puedo hacerlo? Yo no he sido un gran padre. Pero nunca he hecho nada más que protegerte. El siguiente paso que vas a dar no será difícil para nadie. Solo para ti. No te representarás a ti, estarás representando a cada niña negra que existe. Y tú serás quien tenga que cruzar ese umbral. Sé que quieres a Venus. Y esto es emocionante, pero es difícil para ti, ¿eh? ¿Te cuento un secreto? Venus será la número 1 del mundo entero. No hay duda de eso. Eso lo sé. Pero tú serás la mejor que haya existido. Serás la más grande de todos los tiempos. Estoy seguro. Yo lo planeé así. Sé que la pasaste mal a la sombra de Venus. Te mantuve ahí porque sé que eres fuerte. Sé que eres tenaz. Sé que eres una guerrera. Es por eso que hice así las cosas. Visualízalo. Tú sigues. El método Williams, la historia de Richard Williams y sus hijas campeonas. La película Richard, una familia ganadora, narra la inspiradora historia real de Richard Williams, un padre visionario que, sin experiencia previa en tenis, concibió un plan audaz para convertir a sus hijas Venus y Serena Williams en las mejores tenistas del mundo, a pesar de las adversidades económicas, raciales y sociales. Todo comienza en los barrios pobres de Compton, California, donde Richard observa por primera vez el tenis en la televisión y queda impresionado no solo por el juego, sino por el alto nivel de vida que los campeones del deporte disfrutan. Convencido de que el tenis podría ser la puerta de salida para sus hijas, Richard se autodidacta, estudia el deporte, analiza partidos, toma notas y elabora un plan detallado de 78 páginas que detalla el futuro de Venus y Serena como campeonas mundiales. Él no solo las entrenará, sino que las protegerá del entorno peligroso de las calles, las alejará de la delincuencia y les inculcará valores como la humildad, el trabajo duro y la educación. Richard no tiene recursos económicos, pero sí una determinación inquebrantable. Y esto se nota por la insistencia en busca de entrenadores para sus hijas. Su esposa, Oracene Price, Brandy, enfermera de profesión, ella también fue atleta en su juventud y se convierte en entrenadora clave, especialmente para Serena. Una tarde cualquiera, Richard lleva a sus hijas al club para que hagan sus tareas y pasen un rato agradable mientras practican. Mientras Tunde estudia, un grupo de jóvenes vinculados a una pandilla se acercan y comienza a molestarla con burlas e intimidación. Richard, que estaba cerca supervisando a sus otras hijas, nota inmediatamente lo que está sucediendo. Sin dudarlo, se acerca para proteger a su hija. Con voz firme pero calmada, les pide a los jóvenes que se retiren y dejen en paz a la niña. Uno de los pandilleros, en lugar de retroceder, responde con agresividad, comenzando una discusión verbal que rápidamente se intensifica. A pesar de la provocación, Richard intenta mantener la calma, consciente de que una pelea solo empeoraría la situación. Uno de ellos lo empuja y luego lo golpea con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Él se levanta en silencio, evita responder, esto pasa ya con sus hijas en el auto. Ya dentro del vehículo, mientras conduce, una de sus hijas lo mira y, con voz temblorosa, le pregunta, «Papá, ¿estás bien?» Richard respira hondo, sin apartar la vista del camino, y responde, «El mundo no tuvo respeto por mí, por Richard William, pero sí lo tendrá por ustedes». Sus palabras quedan flotando como una promesa, no necesitó ganar una pelea para demostrar quién era. Su fuerza estaba en protegerlas, incluso cuando el mundo lo derribó. Mientras Richard trabaja de noche como guardia de seguridad. Brandy sostiene el hogar, y juntos forman un equipo unido por el amor y un propósito común. Brandy Price lo apoya incondicionalmente, aunque a veces duda de sus métodos. Tras ser rechazado nuevamente en su intento por conseguir apoyo para sus hijas, Richard sigue adelante con su rutina. Entrena a Venus y Serena como estaba planeado, comparte la cena con la familia y después decide salir solo al club para despejar su frustración. En la cancha, de pronto, se acerca un grupo de jóvenes, la pandilla que había molestado a su hija, y lo provocan sin descanso. Richard intenta hacerse respetar, pero son más. Lo rodean, lo atacan, lo golpean hasta noquearlo, y lo dejan tirado en el suelo, solo, en la oscuridad. Richard sube al auto,
toma el arma que usa en el trabajo y sale decidido a buscar al pandillero. Pero lo único que alcanza a presenciar es como otra pandilla lo elimina antes de que pueda intervenir. Ese momento lo sacude por completo. De regreso en casa, comprende, de verdad comprende, que su verdadera batalla no es contra los delincuentes, sino por el futuro de sus hijas. Al día siguiente, renovado en su propósito, Richard presenta a Venus y Serena al entrenador Paul Cohen. Finalmente, Richard conoce en persona a Paul Cohen, un entrenador local. Tras insistir una y otra vez, logra convencerlo de que vea a sus hijas entrenar. Cohen accede a probarlas, y queda impresionado. Aunque solo acepta entrenar a Venus, y de forma gratuita, deja claro que ve potencial en ella. Serena, al no ser elegida, se desanima. Sin embargo, encuentra apoyo en su madre, quien asume la tarea de mantener vivo su sueño. En la cancha, sin recursos pero con firmeza, comienza a entrenarla. Porque en esta familia, nadie se queda atrás. Venus mejora rápidamente. A pesar de las constantes interrupciones de Richard durante los entrenamientos, Paul Cohen termina convencido de su talento y la anima a participar en su primer torneo junior. Allí, el desafío es doble. No solo debe enfrentarse a rivales experimentadas, sino también a los prejuicios, por ser parte de una familia de color. Oye, Kelly, señálalo. Fue fuera. Fue fuera. ¿Qué? Pueden hacer eso. Fuera. Tranquila, Judy. En el torneo las adversidades son constantes, pero Venus logra superarlas. Con disciplina, determinación y un juego brillante, gana el respeto de los competidores y finalmente, se corona campeona. Richard celebra la victoria con sus hijas. Pero, al mismo tiempo, les exige humildad. Cuando las ve presumiendo, riendo con un orgullo desmedido, decide actuar, las castiga dejándolas un momento en la calle, en medio del barrio, para que recuerden de dónde vienen y lo que realmente importa. Pero esto enfurece a Brandy. La tensión crece y terminan discutiendo fuertemente. Sin embargo, al llegar a casa, el clima cambia. Richard busca una lección diferente, les muestra la película Cenicienta para enseñarles que el verdadero valor no está en la fama, sino en el carácter y la humildad. Las niñas entrenan en canchas descuidadas y rotas del vecindario, a menudo bajo la lluvia. Mientras tanto, vecinos como Betty, preocupada por su bienestar, los acusan de explotar a sus hijas. Incluso un asistente social llega a investigar. Richard se defiende con firmeza. Un segundo. ¿Quiere ver si están bien? Adelante, hágalo. Tenemos futuras médicas, abogadas y un par de estrellas del tenis en esta casa. No está forzando a sus hijas, sino protegiéndolas de un entorno donde las opciones son limitadas. No quiero que terminen en las calles, les dice a los agentes. Quiero que tengan una vida mejor. Entiendo que tiene que hacer su trabajo, incluso si una loca los contacta y dice tonterías. Y no me importa que diga que somos duros con ellas, es cierto. ¿Quiere arrestarnos por eso? Nunca va a hacer es tocar a esa puerta diciendo que tuvo que volarles la cabeza en la calle porque salen con criminales, se drogan o algo así. Eso es algo que nunca dirá en esta casa. El éxito de Venus en los circuitos junior comienza a llamar la atención. Serena, motivada por los logros de su hermana, decide inscribirse en secreto, y también triunfa. Richard se entera durante la competencia y, lejos de enojarse, sonríe orgulloso. Le encanta la idea de que Serena también participe y brille en la cancha. En ese momento, el país estaba conmocionado por el caso de Rodney King, brutalmente golpeado por 4 policías. En medio de ese clima hostil, Richard tiene una reunión con agentes que ofrecían una buena propuesta para Venus, pero la reunión se tornó tensa y conflictiva. Richard, incómodo y desconfiado, rechaza la oferta y se marcha del club sin aceptar nada. Este acto provoca la reacción de Paul Cohen, quien más tarde llega a su casa para reclamarle lo sucedido. El enfoque de Richard es claro. No venderá a sus hijas por dinero prematuro. Quiere que disfruten su niñez, que estudien, que crezcan fuertes y preparadas, no que sean expuestas demasiado pronto a la presión del profesionalismo. Firme en su decisión, Richard termina despidiendo a Paul Cohen. Con la misma insistencia de siempre, Richard logra contactar a Rick Maxey, un reconocido entrenador de Florida. Este viaja hasta Compton para ver a las niñas jugar. En la cancha, bajo el sol y el polvo del barrio, Venus y Serena demuestran su talento. Maxey queda impresionado. Ofrece un contrato generoso, entrenamiento de élite, viajes, apoyo total, a cambio del 15% de sus futuros ingresos. Pero Richard no acepta, así nomás. Propone un nuevo trato, uno que incluye a toda la familia. Y, al llegar a Florida, Richard le plantea una condición innegociable. Sus hijas no competirán en torneos junior.
Solo entrenarán hasta que él considere que están listas para el profesionalismo. La decisión genera polémica. En el mundo del tenis, es una ruptura con todo lo establecido. Pero para Richard, no es negociable. La prensa lo tilda de padre controlador, de obstáculo para el éxito de sus hijas. Pero Richard no cede. Su máxima preocupación es evitar que sus hijas terminen como Jennifer Capriati, la joven prodigio que, bajo una presión extrema, cayó en el escándalo por drogas. Tan es así, que Richard protegía a sus hijas hasta el punto de ser capaz de interrumpir una entrevista para recordarle a todos, periodistas incluidos, que solo era una niña con la que hablaban. El momento de prueba llega cuando la propia Venus Williams le pide a Rick Maxey competir en el próximo torneo juvenil. Maxey, presionado por su pupila, habla con Richard. Este lo piensa, pero justo entonces, Richard se entera de la noticia del arresto de Jennifer Capriati. Aquel hecho refuerza su decisión de manera irrevocable. No quiero que Venus termine en las noticias por eso, declara. Prefiere que espere, que se fortalezca, aunque un mundo impaciente critique, una y otra vez, su paciencia. Un día de entrenamiento después de lo sucedido. Se llevó a sus hijas a Disney World en lugar de entrenar, lo que enfureció a Maxey. Frente al enojo del entrenador, Richard le explicó con calma que ese equilibrio entre diversión, educación y tenis, y esto no era una distracción, era la base fundamental de su plan. Richard no cedió. Sin embargo, fue su esposa, molesta, quien, tras una fuerte discusión, le hizo ver que en su método también importaba la opinión de Venus, y que él no tenía la razón absoluta. ¿Quieres jugar? ¿Por qué no quieres dejarme? Finalmente, Richard se reunió con Venus en la cancha. Ella lo cuestionó, y él, en un momento de profunda sinceridad, le dijo: «Este es tu momento. Vas a representar a todas las niñas negras que nunca creyeron que podían jugar en este deporte. Estaré contigo, pero ahora debes caminar sola». Así, Venus Williams hizo su tan esperado debut profesional en un torneo de alto nivel. Toda la prensa la tenía en la mira, no solo por el altísimo nivel que ya se le suponía, sino también por la enorme controversia que siempre rodeaba a su padre. De inmediato, comenzaron a llegar las ofertas de patrocinio, pero con condiciones, aprovechándose de que la joven nunca había competido. Sin embargo, la familia se mantuvo firme, decidieron esperar al desarrollo del torneo, antes de negociar nada. Uno de los más nerviosos era Rick Maxey. En su experiencia, aquellas ofertas eran buenas y temía que la oportunidad se esfumara. Pero la propia Venus, que solo quería demostrar lo buena que era, las rechazó de plano. Al día siguiente, comenzó su primer partido. Abrumada por los nervios, empezó a perder. Sin embargo, tras tomar confianza y recibir una seña decisiva de su padre, comenzó a remontar hasta lograr la victoria. Su triunfo fue tan contundente que clasificó para enfrentarse a Arantxa Sánchez Vicario, la número 1 del mundo, en ese momento. Inmediatamente, Rick Maxey se acercó exaltado. La oferta la han aumentado. Pero Richard Williams, con la vista puesta en un horizonte más ambicioso, decidió mantenerse abierto a futuras ofertas. Sabía que, si Venus derrotaba a Vicario, no solo ganaría un partido, podría sacudir por completo el mundo del tenis. De salida, Richard Williams encuentra a su hija Serena Williams, sola en la cancha. Se acerca a ella para darle unas palabras que reafirmarán su destino. Y le habla con sinceridad: «Tú estás incluida en mis planes». Con voz firme le dice: «Venus será la número 1, pero tú, Serena, serás la mejor que haya existido». En ese momento de complicidad, Richard reconoce la fortaleza que ella ha demostrado, la de competir a la sombra de su hermana mayor, a pesar de que era Venus, a quien quería muchísimo, la que acaparaba la atención del mundo y daba a conocer el talento de la familia. Igualmente, Brandy, su madre, interviene. Les recuerda a ambas cuánto valen, y les da motivos para sentirse orgullosas de sí mismas, de su esfuerzo y de lo que están destinadas a lograr. El partido es épico. Los ojos de todos los amantes del deporte están a la espera de lo que ocurrirá. Inicia el encuentro y Venus domina desde el principio.
Su juego es firme y potente. La frustración de Sánchez Vicario, una rival experimentada, es evidente. Sin embargo, utiliza un truco psicológico maestro. Pide un tiempo para ir al baño que se prolonga excesivamente, rompiendo por completo el ritmo y la concentración de la joven Venus. Al reanudarse el juego, Venus se muestra desconcentrada y ansiosa, lo que hace que empiece a fallar. Richard, desde las gradas, donde se ha unido al resto de su familia, observa con preocupación pero no deja de mostrar su apoyo incondicional hacia su hija. A pesar de la lucha, Venus finalmente pierde el partido. No obstante, su desempeño frente a la número 1 del mundo demuestra que pertenece a la élite y que el plan de su padre, aunque cuestionado, estaba dando sus frutos. En el vestuario, Venus Williams rompe en llanto por la derrota. Se siente derrotada y vulnerable, con la frustración aún reflejada en su rostro. En ese momento, Richard y Brandy se acercan, la abrazan y le recuerdan que, aunque no ganó, ha conquistado algo más grande, el respeto del mundo entero por lo que demostró frente a la número 1. Al salir de la cancha, Venus es recibida por una multitud de seguidores que la esperan ansiosos para pedirle autógrafos. Aún en la derrota, el mundo entero la aplaude por su valentía y talento. Richard y Brandy la abrazan, orgullosos, y luego la dejan compartir con sus nuevos fanáticos. Con una sonrisa, Venus toma la mano de Serena y le pide que la acompañe para que juntas comiencen a firmar autógrafos, compartiendo ese momento histórico como hermanas. Poco después, aparece Rick Maxey y le comenta a Richard sobre la gran cantidad de ofertas que están recibiendo. Richard, con serenidad y firmeza, le responde que estarán abiertos a escuchar. Meses después, Reebok le ofrece un contrato de $12 millones a Venus, quien apenas tiene 15 años. Richard, fiel a su palabra de no aceptar la primera oferta, esta vez reconoce que es la adecuada y la familia da el paso decisivo. 2 años más tarde, Serena se une a Venus en la gira profesional, siguiendo el mismo camino meticulosamente trazado: formación, paciencia, estudio y familia primero. El legado de Richard Williams trasciende el tenis. No solo forjó campeonas, sino que construyó una filosofía de vida, basada en la fe, la paciencia y la convicción de que los sueños, con esfuerzo y unión familiar, pueden cambiar al mundo. Venus Williams, a los 41 años, ha ganado Wimbledon en 5 ocasiones. Además, fue la primera mujer afroamericana en la era Open en alcanzar el codiciado título de número 1 del mundo. Por su parte, Serena Williams, a los 40 años, ha ganado 23 títulos de Grand Slam. Tal ha sido su dominio y legado, que la mayoría la considera la mejor jugadora de la historia de este deporte. Tal y como predijo Richard Williams, aquel padre visionario y criticado, en aquella cancha polvorienta de Compton años atrás. Su plan, su filosofía y su inquebrantable fe en el potencial de sus hijas no solo se cumplió, se convirtió en una de las leyendas más inspiradoras del deporte mundial. Hay historias que trascienden el deporte, relatos donde la cancha es solo el escenario y la verdadera batalla ocurre en la mente y en el corazón. Richard, una familia ganadora, no es únicamente la biografía de un hombre obstinado ni la crónica de 2 hermanas destinadas a cambiar la historia del tenis. Es, sobre todo, un espejo de sueños imposibles, de sacrificios silenciosos y de una visión que parecía irracional hasta que se volvió realidad. En este análisis, recorreremos cada uno de los aspectos más profundos de la película, no como una lista académica, sino como una narración viva, hilada con la emoción del cine y el peso de la realidad que inspiró la historia. Aquí no hay repeticiones mecánicas ni juicios vacíos. Hay reflexión, contexto y el intento de comprender qué hizo de esta familia un símbolo de lucha, disciplina y fe inquebrantable. Abramos, entonces, este viaje, no como espectadores distantes, sino como testigos de una odisea que comienza en una cancha olvidada y termina iluminando los grandes escenarios del deporte mundial. La importancia de la visión y el plan a largo plazo. Richard Williams no soñaba al azar. Tenía un plan escrito, detallado, con metas claras: convertir a Venus y Serena en campeonas mundiales. No actuaba por impulso, sino con estrategia. Mientras el mundo lo veía como un hombre pobre con ideas descabelladas, él ya veía el futuro. Cada entrenamiento, cada corrección, cada sacrificio estaba alineado con una meta que parecía imposible. Y fue esa visión clara, esa fe inquebrantable, lo que transformó un sueño en realidad. Lucha contra el racismo y la exclusión en el deporte. El tenis ha sido históricamente un deporte de élite, para blancos, y exclusivo. Richard lo sabía. Por eso, cada paso de Venus y Serena fue una declaración política. 2 niñas negras de Compton entraban a un mundo que nunca las esperó. Cada mirada de desconfianza, cada promotor que dudaba de su talento, era una barrera racial. Pero Richard no pidió permiso. Las entrenó,
las protegió, las preparó para competir en igualdad de condiciones. Y con eso, no solo ganaron partidos, sino que abrieron puertas para generaciones futuras. El papel del padre como guía y protector. Richard no fue solo un padre, fue un escudo. No las alejó del esfuerzo, sino del peligro. Las entrenaba no para explotarlas, sino para protegerlas del entorno hostil de las calles. Cuando fue golpeado defendiéndolas, cuando estuvo a punto de cometer un acto de violencia, eligió el camino del amor y la disciplina. Su figura fue polémica, pero innegable, un padre que asumió el riesgo de ser juzgado para garantizar un futuro mejor para sus hijas. Educación, humildad y valores por encima del éxito inmediato. Para Richard, el éxito no era solo ganar partidos, sino formar personas. Cuando sus hijas presumieron tras una victoria, no las alabó, las corrigió. Les mostró Cenicienta para enseñarles que la verdadera grandeza está en la humildad. Rechazó ofertas millonarias no por desprecio al dinero, sino por respeto al proceso. Quería que sus hijas fueran campeonas con integridad, no con vanidad. Y eso marcó la diferencia entre una carrera brillante y una vida plena. La resistencia ante la adversidad económica y social. Vivían en un barrio peligroso, con recursos mínimos, entrenando en canchas rotas. Richard trabajaba de noche, Brandy de día. No tenían patrocinios, ni entrenadores pagados, ni lujos. Pero sí tenían algo más valioso: unidad, propósito y amor. Frente a la pobreza, no se rindieron. Transformaron sus limitaciones en motivación. Cada obstáculo fue una razón más para seguir adelante. Y demostraron que el origen no define el destino. El empoderamiento de la mujer afroamericana en espacios elitistas. Venus y Serena no solo jugaron tenis, desafiaron estereotipos. Entraron a canchas donde pocas veces se había visto a mujeres negras, con pelo trenzado, con piel morena, con orgullo. Richard las preparó no solo técnicamente, sino emocionalmente, para que supieran que pertenecían allí. Y cuando Venus enfrentó a la número 1 del mundo, no solo representaba a su familia, representaba a todas las niñas negras que nunca creyeron que podían estar en ese lugar. La familia como pilar del éxito. El mérito no fue solo de Richard. Fue de una familia unida. Brandy, firme y sabia, fue el equilibrio. Entrenó a Serena con paciencia y firmeza. Las hermanas se apoyaron, compitieron, crecieron juntas. Hubo discusiones, tensiones, momentos de duda, pero nunca se rompió el vínculo. Porque el éxito no se construye solo, se construye con amor, con apoyo, con gente que cree en ti cuando el mundo no lo hace. Crítica al sistema de formación deportiva infantil. Richard observó cómo el sistema devoraba a los talentos jóvenes. Jennifer Capriati, una niña prodigio, cayó en el escándalo por drogas tras años de presión extrema. Él decidió: mis hijas no serán estadísticas. Rechazó los torneos junior, rechazó la exposición prematura, rechazó el camino fácil. No quería una campeona a los 12, sino una campeona fuerte, sana, preparada. Porque el desarrollo no se mide en trofeos infantiles, sino en longevidad y bienestar. Paciencia estratégica vs presión por resultados rápidos. Mientras el mundo exigía que Venus compitiera, firmara, se expusiera, Richard dijo no. Dejó que entrenara años sin jugar torneos profesionales. La prensa lo criticó. Rick Maxey se frustró. Pero Richard sabía que la verdadera victoria no es la primera, sino la última. Cuando Venus finalmente debutó, no fue una promesa, fue una realidad. Porque la paciencia no es inacción, es acción con propósito. El impacto del entorno en el desarrollo de un talento. Compton no fue un obstáculo, fue un catalizador. Richard usó el peligro del barrio como motivación. Cada pandillero, cada arma, cada riesgo, fue una razón más para entrenar. Las canchas rotas se volvieron sagradas. El ruido de las balas, fondo para el sonido de las raquetas. Porque el talento no nace en la comodidad, nace en la necesidad de salir de donde se está. Representación y diversidad en el tenis profesional. Antes de Venus y Serena, el tenis no reflejaba la diversidad del mundo. Ellas cambiaron eso. No solo ganaron títulos, ganaron espacio. Hoy, niñas de barrios pobres, de piel morena, de familias humildes, las miran y dicen: yo también puedo. Porque la representación no es solo ver a alguien como tú, es saber que el camino existe, aunque nadie te lo haya mostrado. El liderazgo transformador de un padre fuera de lo convencional. Richard no era un entrenador tradicional. No hablaba como los ricos, no vestía como los poderosos. Pero tenía autoridad moral. Tomaba decisiones impopulares, defendía lo correcto, y nunca permitió que el miedo lo guiara. No buscaba aprobación, buscaba resultados con principios. Y en eso,
Fue un líder verdadero, aquel que guía con convicción, aunque vaya solo. Ética y responsabilidad en la gestión del talento juvenil. En un mundo donde muchos padres explotan el talento de sus hijos, Richard los protegió. Rechazó ofertas millonarias porque no quería que sus hijas fueran mercancía. Les enseñó a decir no, a esperar el momento correcto, a ser dueñas de su destino. Porque gestionar un talento no es acelerarlo, es cuidarlo. Y él lo hizo con ética, con responsabilidad, con amor. La construcción de identidad y autoestima en niñas negras. Richard no les pidió a sus hijas que se adaptaran. Les enseñó a amar su pelo, su piel, su origen. No quería que ocultaran quiénes eran, quería que lo mostraran con orgullo. Les habló de su historia, de su raza, de su valor. Y eso construyó una autoestima sólida, capaz de resistir la crítica, el racismo, la presión. Porque saber quién eres es la mejor armadura contra el mundo. El legado de Richard Williams más allá del tenis. El legado de Richard no son solo los títulos de Venus y Serena. Es el ejemplo de que un padre con visión puede cambiar el destino de sus hijos. Es la prueba de que el amor, la disciplina y la fe pueden romper barreras de clase, raza y género. Es un recordatorio de que el éxito no es llegar a la cima, sino subir con dignidad y bajar para ayudar a otros a subir. Y eso, más que cualquier trofeo, es lo que perdura. En conclusión, y así, entre raquetas rotas, canchas llenas de grietas y sueños que parecían demasiado grandes para su barrio, nació una historia que trascendió el tenis. No fue solo la historia de dos hermanas que llegaron a lo más alto. Fue la historia de un padre que creyó antes de que el mundo lo viera, de una madre que sostuvo el hogar con silencio y fuerza, de una familia que, unida, cambió las reglas del juego. Richard Williams no tenía dinero. No tenía contactos. No tenía el visto bueno del sistema. Pero tenía algo que nadie le podía quitar, la convicción de que sus hijas merecían más. Y con esa certeza, construyó un plan, enfrentó al miedo, soportó las críticas y caminó solo cuando fue necesario. No buscaba la fama, ni el reconocimiento fácil. Buscaba que Venus y Serena no solo ganaran partidos, sino que vivieran libres, con dignidad, con identidad. Porque esta película no es solo sobre tenis. Es sobre lo que sucede cuando alguien decide que el origen no define el destino. Es sobre lo que pasa cuando un padre enseña a sus hijas que pueden ser grandes sin dejar de ser auténticas. Es sobre la fuerza de una madre que entrena en silencio, sobre el poder de la humildad frente a la vanidad, sobre la paciencia frente a la prisa del mundo. Hoy, cuando vemos a Serena levantar un trofeo con las trenzas al viento, con la mirada firme y el puño en alto, no estamos viendo solo a una campeona. Estamos viendo el fruto de un plan, de un sacrificio, de un amor inquebrantable. Estamos viendo lo que ocurre cuando se prioriza el carácter sobre el dinero, la familia sobre la fama, el propósito sobre la presión. Richard, una familia ganadora nos deja una verdad simple, pero profunda. El éxito no nace en los estadios, nace en casa. En las palabras que se dicen, en los valores que se enseñan, en las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Y nos recuerda que, a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un sueño, un plan, y una familia que no se rinde. Porque al final, no fueron solo Venus y Serena las que ganaron. Ganó la esperanza. Ganó la resistencia. Ganó el amor. El tenis, paso a paso. ¿Cómo jugar y qué debo saber? Los cimientos del juego. Antes de que la pelota vuele, antes de que la raqueta silbe en el aire, debes comprender que el tenis no es solo un deporte, es un duelo mental, físico y emocional. Imagina un escenario dividido en dos mundos iguales por una red. Allí no solo se juega con fuerza, sino con estrategia, paciencia y precisión quirúrgica. Cada golpe es una decisión. Cada punto, una batalla. El armamento del guerrero. La raqueta, tu espada. Su peso debe ajustarse a tu fuerza, ni tan ligera que pierdas potencia, ni tan pesada que pierdas control. Las pelotas, el corazón que da vida al juego. Su elasticidad y presión marcan la diferencia. Nunca confíe solo en una, siempre lleva repuestos. La vestimenta, el uniforme de combate. Ligero, flexible y diseñado para la velocidad. Los zapatos son tu escudo, suela firme, agarre perfecto. El terreno de batalla. La cancha es tu tablero de ajedrez. Dimensiones, 23,77 metros de largo, 8,23 de ancho en individuales. La red, apenas 91 centímetros de altura, pero suficiente para separar la gloria del error. Las superficies. Césped, rápida, traicionera, la pelota resbala como viento. Arcilla, lenta, desgastante, un duelo de resistencia. Pista dura, equilibrada, donde la fuerza y la técnica se encuentran. El arte del movimiento.
Antes del golpe, el cuerpo debe estar en guardia. Posición de espera, rodillas flexionadas, peso en la punta de los pies, raqueta al frente. Como un felino listo para saltar. Desplazamiento, pasos cortos, rápidos, sin cruzar las piernas. Siempre alerta, siempre en movimiento. El tenis es una danza, quien domina los pies, domina el punto. Los golpes fundamentales. Aquí comienza la coreografía del juego. El saque, el disparo inicial botea la pelota, lánzala hacia el cielo y, en su punto más alto, descarga toda tu energía. Forehand, derecha gira el torso, lleva la raqueta atrás y golpea frente a tu cuerpo. Backhand, revesa una mano, como una estocada, a dos manos, como un abrazo poderoso. La volea, toque corto, seco, como un relámpago. El globo, lobo un arco alto, lento y profundo. El smash, remate un látigo hacia abajo, definitivo. La batalla mental. El tenis se gana tanto en la mente como en la raqueta. Lee a tu rival, busca su punto débil, descifra su respiración, detecta su cansancio. Controla el ritmo, no siempre el golpe más fuerte gana, a veces basta con precisión. Mantén la calma, fallarás, todos fallan. El secreto es no desesperar. El código del juego. Las reglas son el idioma universal de la cancha. Puntuación, 15, 30, 40 y juego. Sets, 6 juegos para ganar, con diferencia de 2. En empate 6-6, decide el tiebreak. Servicio, 2 intentos. 2 errores, y el punto se escapa. El entrenamiento invisible. El verdadero guerrero se forja fuera de la cancha. Físico, resistencia, agilidad, fuerza explosiva. Mental, visualiza la victoria, repite mentalmente cada golpe. Táctico, estudia a los grandes, Federer, Nadal, Serena, Djokovic, y absorbe sus estrategias. Epílogo, la esencia del tenis. El tenis no es solo deporte, es un viaje interior. Es disciplina, paciencia y fuego competitivo. Cada saque es una declaración de intenciones, cada golpe una respuesta, cada punto una historia. Cuando cruzas esa red invisible, no solo enfrentas a tu rival, te enfrentas a ti mismo. La cancha de tenis está perfectamente medida y dividida en varias zonas, cada una con una función específica en el juego. Te lo explico de manera clara y descriptiva. Dimensiones generales. Largo total, 23,77 metros. Ancho, 8,23 metros en individuales, 1 contra 1. 10,97 metros en dobles, 2 contra 2. Zonas principales de la cancha. La red. Se ubica en el centro y divide la cancha en dos lados iguales. Tiene una altura de 91,4 centímetros en el centro y 1,07 metros en los postes. Cuadros de saque. Cada lado está dividido en dos rectángulos delante de la línea de servicio. Son los cuadros donde debe caer la pelota cuando el jugador saca. El saque alterna entre el cuadro derecho e izquierdo. Línea de fondo, baseline. Es la línea trasera de la cancha. Desde aquí se ejecuta el saque y la mayoría de los golpes de intercambio. Líneas laterales, sidelines. Delimitan el ancho de la cancha. La más cercana al centro se usa en individuales. La más alejada, más ancha, se usa en dobles. Línea de servicio. Paralela a la red, situada a 6,40 metros de ella. Junto con la línea central de saque, forma los cuadros de servicio. Línea central de saque. Divide en dos los cuadros de saque, marcando lado derecho e izquierdo. Zona de dobles, corridors. Son las franjas adicionales a los costados, usadas solo en partidos de dobles. En resumen, la cancha se divide en dos mitades iguales por la red, y cada mitad tiene a su vez subdivisiones, línea de fondo, cuadros de saque, líneas laterales y la zona de dobles. Noticias relevantes, que causó, la película, en 2022, Will Smith recibió el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Richard Williams en Ray Richard, una familia ganadora. Su actuación fue ampliamente elogiada por mostrar con sensibilidad y fuerza la compleja figura del padre y entrenador de Venus y Serena Williams, destacando la disciplina, el sacrificio y la visión con la que impulsó a sus hijas hacia el estrellato del tenis mundial. Sin embargo, la ceremonia quedó marcada por un hecho inesperado, el altercado entre Smith y el presentador Chris Rock, al que el actor abofeteó en vivo tras una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Ese momento eclipsó en gran parte su triunfo, generando uno de los episodios más polémicos en la historia de los premios de la Academia. La paradoja de la noche fue evidente. Mientras Smith alcanzaba el punto más alto de su carrera con un premio soñado, su reacción impulsiva empañaba la celebración. Aún así, Ray Richard quedó como testimonio de una interpretación memorable que, más allá de la controversia,
consolidó a Will Smith como uno de los actores más importantes de su generación. El impacto del papel en Will Smith y su paternidad. Interpretar a Richard Williams transformó la visión de Will Smith sobre la paternidad. Smith reconoció que el personaje le enseñó a priorizar el propósito sobre el placer en la educación de sus hijos, aplicando lecciones de disciplina y visión a su vida real. Debate sobre Richard Williams, visionario o controvertido. La película reavivó el debate sobre los métodos de Richard Williams. ¿Era un padre abusivo o un genio visionario? Mientras algunos criticaron su rigidez, otros defendieron que su plan revolucionario era necesario para romper barreras raciales en el tenis. Tras bambalinas, producción y Oscar de Will Smith. El detrás de escena mostró el riguroso entrenamiento de las actrices que interpretaron a Venus y Serena, y la inmersión de Smith en el personaje. Su actuación le valió el Oscar al mejor actor, aunque la ceremonia fue empañada por el incidente con Chris Rock. Legado de las hermanas Williams y la película. El estreno coincidió con reconocimientos al legado de Venus y Serena, incluido el Premio Princesa de Asturias de Serena en 2025. La cinta reivindicó su papel como pioneras que transformaron el tenis global. Hola, cinéfilos. Bienvenidos a Discovery Peri Hub, el canal donde el cine cobra vida. Este es tu espacio ideal para disfrutar de resúmenes completos, recomendaciones, análisis y sinopsis, todo presentado de forma dinámica y entretenida. Tienes poco tiempo. Nuestros shows son mini resúmenes perfectos para enterarte de lo esencial en segundos. Y por supuesto, también celebramos el cine dominicano, así que ya lo sabes. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para descubrir lo mejor del cine, aquí en Discovery Peri Hub, tu guía definitiva en el mundo del cine.